finalizar nuestro ciclo de conferencias, luego de haber escuchado a nuestros destacados conferencistas, vamos a dar inicio al panel que estará conformado por Gerardo Carbaun, que invitamos por favor que suba nuevamente al escenario, Rodrigo Brown y Joao Flavio de Almeida, a quienes invito por favor a acompañarnos nuevamente en el auditorio principal. Como moderador para esta dinámica contamos con la presencia del magíster y profesor Livingston Crawford. Y les recordamos a ustedes que luego de las 3 de la tarde estarán como siempre los talleres y tomen en cuenta las aulas donde se desarrollarán las que ustedes han elegido para esta segunda fecha. Y las consultas las pueden realizar al equipo de coloquio que se encuentra en la entrada de este recinto. Muy bien. Bien, creo que el hecho de que hayan estado ahí sentados, sedentarios, como han dicho, sedados, ahora viene el momento de usar los datos y las reflexiones para provocar un intercambio que creo va a ser bien interesante porque nuestros panelistas han propuesto unas miradas interesantes sobre de qué manera tendríamos que asumir la reflexión de la complejidad en un mundo que, si bien en inicio nos parece complejo, Joao nos propone que de pronto hemos tenido un monolito en donde todos hablamos igual, las redes sociales han cambiado el mundo, todos estamos conectados, y de pronto es un monolito en donde el concepto gringo de brecha digital es el único camino. Es decir, nosotros seguimos en el mismo camino, pero unos pasos detrás, que es lo que más o menos Joao propone al final como una polémica reflexión. Creo que las 3 conferencias de hoy tuvieron una unidad, ¿no? Gerardo empieza a hablarnos de todas estas diversidades y de cómo tenemos que ir mirando el espacio. Luego Rodrigo nos habla de sentarnos y Joao dice que no solo hay que sentarse, hay que parar el tren. ¿Así más o menos? Bien, entonces el auditorio es, los expertos son de ustedes. Quien tenga preguntas, este es el momento. Ya. Bueno, me sumo a la felicitación de Livingston por las 3 conferencias y quiero centrarme en algunos puntos. Creo que en el caso de las conferencias que tuvo Rodrigo con Joao hay una relación que lo quiero plantear desde un autor que mencionó Rodrigo, que es Armand Matelar, este autor belga, radicado en Chile, como bien dijo Rodrigo, y que en una de sus alocuciones, y esto es la relación con la que plantea Joao, señala que se ha perdido la batalla semántica. Es decir, los medios de comunicación nos han implantado justamente ciertos tenores que los asumimos fácilmente. Entonces, qué bueno, porque acá hay alumnos de teoría de la comunicación, sociología de la comunicación, y algo que en el caso de Joao ha mencionado es el axioma, que mis alumnos lo saben muy bien porque es un término que lo hemos manejado en el curso, pero desde una acepción, vamos a decir, positiva, en el sentido de que en la comunicación no solamente hay teoría, sino axiomas como los axiomas de Paul Watzlawick, vamos a decirlo así. Pero también hay axiomas en la realidad que algunas veces nosotros no refutamos, vamos a decirlo así, verdades irrefutables que no necesariamente tienen un peso como en el caso de algunos teóricos o referentes en la comunicación.
Entonces, esto me lleva justamente, y es la pregunta a ustedes, que en la comunicación, más allá de que vamos avanzando, hay referentes teóricos en la investigación. O sea, ya hay algunos, ya se descubrió América, ya se inventó la pólvora, porque cuando hemos señalado, y lo conversábamos ayer con Joao especialmente, la Escuela de Frankfurt lo decía en el siglo XX, al inicio del siglo XX, justamente esta vocación que tenemos nosotros por dejarnos manipular y olvidar las consecuencias positivas que tuvo la Ilustración, vamos a decirlo así, si queremos recordar a los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Entonces, como estamos en un coloquio de investigación en comunicación, ¿cuánto peso tienen los referentes teóricos, tanto los clásicos como los modernos, ¿no?, para explicar fenómenos muy actuales? Porque justamente ahí está lo interesante de todo esto. Muchos de los fenómenos actuales, y es siempre lo que hablo con mis alumnos de teoría de la comunicación, los podemos explicar en esos referentes que no pierden vigencia, ¿no? Eso básicamente para los tres. Gracias, muy amables. La teoría es importantísima, ¿no?, porque nos da un marco de referencia para poder entender los fenómenos actuales y relacionarlos con el pasado. Por ejemplo, mostrabas tú un fotograma de la película de Alan Turing, ¿no es cierto? Y la teoría de Claude Shannon, ¿no?, la teoría matemática de la comunicación, que permitió poder entender este procesamiento de la información a través de procesadores, pero ese era un procesador electromecánico, no es como los que tenemos aquí, que ya son absolutamente digitales y electrónicos, ¿no? Aristóteles mismo sigue siendo el gran ejemplo. Matelar, lo conversábamos hace un momento, cómo a través de las viñetas y las historias que leíamos, por lo menos nosotros, del Pato Donald, desestructuraba toda esa carga ideológica que el capitalismo siempre ha insistido en compartir. Y por último, solamente un referente más que está por lo menos vigente para entender toda esta vorágine, Henry Jenkins, ¿no?, con sus narrativas transmedia, que nos sirve precisamente para poder comprender cómo estamos comunicando y creando contenidos los seres humanos en la actualidad. Entonces, justo lo conversaba con mi asistente cuando mencionaste Matelar, yo le decía, este es un clásico, ¿no?, porque nos lo enseñaban y nos lo siguen enseñando en los cursos de teoría de la comunicación, y es importante, ¿no? Pero no son dogmas tampoco, porque precisamente el trabajo de la academia es generar nuevo conocimiento a partir de ese conocimiento previo y también cuestionarlo. Así como nosotros cuestionamos la realidad, también debemos cuestionar todos los planteamientos teóricos que se van haciendo, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir. Bien. Respecto de esto, empiezo diciendo que a mí es, por ejemplo, una gran alegría compartir este palco con vosotros, porque lo que han dicho ahora ha sido muy rico y de una coraje muy grande. Entonces, lo que pienso respecto de esto es que creo que lo que estamos intentando hacer aquí es también una mirada teórica. No solo aceptar o consumir teorías que muchas veces nos vienen de Europa, de Estados Unidos, pero también que pensar nuestra realidad latinoamericana. Entonces, lo que han dicho, por ejemplo, la iconofagia ha sido muy rico, me ha gustado mucho, es una mirada muy interesante que ciertamente usaré en clases, y las proposiciones que has presentado, me gustaría mucho también le pedir la permisión para hacer uso en clases, porque creo que lo que estamos intentando hacer aquí también es hacer teoría, no solo consumir teoría, ¿sí? Entonces, creo que este coloquio tiene un propósito que en Brasil nos está haciendo mucha falta. ¿Qué es esto? Proponer cosas y no solo consumir teoría, ¿sí? Entonces, están vosotros de parabéns. La organización, la propuesta del evento es muy rica, es muy importante. Estoy con una envidia, una sagrada envidia ahora,
porque están en un camino muy bueno. Volviendo a lo que estábamos comentando recién y tal vez desde una experiencia personal, porque la teoría es importante siempre y cuando tenga un correlato práctico. Es decir, la teoría por la teoría es terreno de otras disciplinas con las cuales podemos jugar desde la comunicación, coquetear con ella, hacer trabajos en conjuntos, pero la labor nuestra es leer la realidad en enclave teórico, porque nos va a entregar algunas herramientas sumamente importantes para poder leer mejor el mundo en el que vivimos. Y solo un ejemplo que es personal. Para mí, cuando me puse a trabajar en esto, fue sumamente terrible darme cuenta que el Pato Donald era malo. Y me lo estaba diciendo Dorfman y Matelar, que mi cabeza había sido intervenida por un sistema de pensamiento que desde niño se había instalado como un modelo de la sociedad en la que vivíamos. Cuando llegas a la teoría, cuando lees a Dorfman y Matelar, conoces que realmente algo que fue tan divertido, tan infantil como parte de tu vida, también tenía su sesgo que producía algunas tendencias en la sociedad. Eso, si bien es cierto, es complicado, es grave, es una manera de leer el mundo en el que estamos. Entonces, ¿qué hace uno? Crear los mecanismos para poder leer algo que pasaba rápidamente por nuestras cabezas y se instalaba, y ahora creamos los dispositivos para entenderlo de una manera distinta, sabiendo los riesgos que corremos al ver Mickey Mouse, al ver el Pato Donald y ahora al ver a Donald Trump. En ese sentido, yo también pienso de que a partir del análisis, por ejemplo, de los elementos que conforman un discurso, como en el caso de la exposición que he planteado, que son los discursos audiovisuales construidos para redes sociales, es importante que tanto la academia, la universidad, como las entidades políticas educativas retomen esta propuesta de la UNESCO de la alfabetización mediática. O sea, no podemos tener ciudadanías que no estén educadas en audiovisualidad y en la forma en cómo construyen los contenidos los medios. Pero no solamente eso. Esto está orientado para los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, ¿cómo estamos educando a la población para construir y decodificar mensajes en redes sociales? O sea, yo quisiera plantear ese nuevo reto al que nosotros debemos de contribuir. Porque si no, estaríamos tomando simplemente una posición pasiva ante lo que sucede y no estaríamos aplicando desde el punto de vista teórico que elijamos, ¿no? Podemos ser muy críticos, podemos ser deconstructivos, eso cada uno lo va eligiendo, muy filosófico. Quiero retomar tu metáfora del tren, porque el cine precisamente se inicia haciendo eso, ¿no? O sea, ¿no? Es decir, un tren, y cuando te escuchaba hablar, recordaba mucho un documental chileno que a mí me impactó, que se llama 100 niños esperando un tren, de Ignacio Agüero. Es una maravilla, por favor, véanlo. Es un clásico del cine chileno, hecho ya casi en el 87 u 88 por Ignacio Agüero, publicista, en un contexto difícil de la dictadura. Pero cuenta una historia bien interesante, que creo que es también el propósito social de todo comunicador. Es una profesora de cine, su trabajo era como el nuestro, enseñar cine no recuerdo en qué universidad, pero los fines de semana su labor social era ir a enseñar cine a las poblaciones, sectores populares menos beneficiados de Santiago. Chicos que no tenían acceso a esa educación. Y el premio luego de 2 meses, está en YouTube, búsquenlo por si acaso, es gratis. Y el premio a esos chicos, luego de 2 meses de hacer este curso para entender el cine, era llevarlos en un bus, en esa escena tan gloriosa, a ver una película de animación. Y eso es un poco el compromiso que los comunicadores también tenemos, ¿no? Educar a la población en este nuevo contexto de las redes sociales que lo ha cambiado todo en estos últimos tiempos. ¿Preguntas? ¿Qué tal? Soy Angélica Milla y justo mi pregunta era dirigida a lo que estaba comentando ayer. Nosotros sabemos ahora, después de este coloquio, yo ya lo tengo claro, de que la investigación no se excluye de una ignorancia masiva, que de alguna u otra manera los medios de comunicación, la información, la digitalización nos está dando a nuestra sociedad. Entonces, no sé si ustedes tienen una idea de si es posible y si es posible, de qué manera podríamos combatir
esto, ¿no? Este problema, esta ignorancia que nos están inculcando sin querer. O queriendo. Sin querer por nosotros, queriendo por ellos. Yo quiero empezar porque en Brasil estamos viviendo una gran crisis intelectual. Hablábamos respecto de esto ayer. Gracias. En Brasil ahora la anti-intelectualidad está siendo louvada. Louvada es una palabra. Alabar. No. ¿Cómo que estamos salvando? Alabar. Sí. Un intelectual ahora es un enemigo del gobierno. Sí. Los profesores se cambiaron en enemigos del gobierno. Ahora somos todos marxistas, estamos planeando una invasión comunista en Brasil y somos todos enemigos del pueblo. Yo creo que la única forma de empezar una transformación es no desistir. Desistir, sí. Uno a uno, clases a clases, persona a persona, hay que volver, louvar, ya esqueci la palabra, alabar la intelectualidad. Es necesario, por ejemplo, volvermos a assistir películas complejas, a lermos livros complejos. Estamos desistindo de la intelectualidad. Quando intento mostrar a mis alumnos, por ejemplo, una película de Bergman, de Ingmar Bergman, entonces al final me dicen, oh, qué terrible, no comprendí nada, qué filme pésimo, qué filme fraco, no sé qué. Aburrido. Les digo, oh, la intelectualidad para vosotros está aburrida. El diferente, lo que no se comprende, las dudas son cada vez más aburridas. Les pregunto, entonces, creo que este martelo de Nietzsche que pueda quebrar estos muros que nos condicionan, por ejemplo, este martillo, tiene un nombre, que es la duda. Creo que es necesario preguntar más, dudar más, cuestionar más. Creo que es un comienzo, una forma de intentarmos volver o resgatar la intelectualidad. Lo importante es que cuando tú crees que encontraste una solución, has creado un nuevo problema. Eso es el sentido. Y siendo mucho más simple de lo que dice Joao, yo creo que un primer ejercicio de resistencia, de darse cuenta, es asumir que lo que sucede no es totalmente bueno y maravilloso como lo podemos crear ni creer desde el punto de vista de la panacea de las nuevas tecnologías, de la construcción de imágenes. Estar consciente de que esto es tan bueno como malo al mismo tiempo y de saber discernir entre una cosa y otra. Y para efectos de lo que estábamos hablando hoy, para mí una buena forma de hacerlo es siempre tener activado un pensamiento crítico, ¿no? Al cual te lleva, para efectos de lo que hemos dicho hoy también, un buen trabajo de investigación. Si tú vas a trabajar en comunicación y le vas a creer a la primera imagen que te pase por delante y la vas a viralizar y la vas a transformar en una verdad, vuelvo al avión que mostraba Mónica ayer, ¿no? Creo que no es el mejor camino. En cambio, si estás consciente, si indagas un poco más, si investigas y te das cuenta de que eso era realmente una noticia falsa, logras hacer el trabajo de resistencia, que creo que es un primer estado muy básico, pero necesario a estas alturas. Porque, lo que decía Gerardo, es necesario activar mecanismos de alfabetización mediática, ¿no? Y yo quiero retomar lo que han dicho los colegas, que creo que vamos a coincidir en lo mismo, ¿no? Es investigar. La universidad de por sí es un ente que promueve la investigación. Pero ¿qué tanto hace el alumno? Ustedes ven yo enseño de tesis, el curso de tesis, y a veces veo cómo replican esos benditos memes de que la tesis es lo más horroroso del mundo, cuando puede llegar a cambiarte la vida, y te lo digo por experiencia personal. Elige un tema, investígalo, conviértete en una experta. Y no solamente va a cambiar tu vida, no estoy haciendo un coach personal, por si acaso.
es un coach profesional. Y cuando tú conoces tanto un tema, a partir de ese conocimiento teórico que tú misma comienzas a construir, comienzas a realizar contenido y vas a ver que vas a influir en muchas personas. Y así se hacen también los cambios. Voy a retomar de nuevo lo que hablábamos acerca de las teorías. Las teorías son importantes porque nos permiten conocer y analizar los elementos constituyentes de un discurso. Lo que me interesa a mí, por ejemplo, yo empecé por las narrativas transmedias, que son las formas de comunicar ahora. Sin embargo, tuve que regresar a los antecedentes, por eso que la diapositiva del final hablaba de los elementos del contenido. Personajes, espacios, acción y tiempo, que es narrativa clásica. ¿Me dejo entender? Entonces, es un enriquecimiento personal y profesional desde el cual vamos a irradiar cambios progresivos los comunicadores. Y, como han dicho los dos colegas, ¿no? El componente ético no puede estar desvinculado del quehacer profesional. ¿Me dejo entender? Entonces, esos son los, digamos, lineamientos personales que uno se puede plantear para cambiar un poco las cosas. Más un minuto. Me gustaría compartir con vosotros un resumo de un texto de un periódico brasileño llamado Estadão, del estado de São Paulo, que es de 1 de marzo de 2008, ¿sí? El título es ¿Cómo emburrecer ¿sí? ¿Cómo emburrecer americanos? Y en 2008 ya estaba siendo apuntado una gran crisis con este antirracionalismo, ese antiintelectualismo, por cuenta de muchos entretenimentos, de una mirada que se olvida de los libros, de las películas complejas, en fin. Y no soy yo que estoy inventando, está aquí. En una investigación han llegado hasta el número aquí de que 1 de cada 5 médicos americanos creen que es el sol que se vuelve en torno de la Tierra. Médicos. Sí. Una hiperespecialización. Me quedo muy especialista en una cosa. Sé hacer como un macaco treinado, sin refletir, sin pensar en lo que estoy haciendo. Es posible sermos periodistas, publicistas, no sé o qué más, sin saber, por ejemplo, lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, a nuestros países alrededor de nosotros. Pensar el mundo es necesario en nuestra profesión, si no, podremos nos volver como esto. Yo no quiero esto, por favor, pero infelizmente Brasil está así. Pero tengo mucho miedo de un futuro así. Sí, quería decir lo de los arábigos. Es que antes de que la próxima intervención de ellos, sumado a eso, y disculpen que haga monopolio de ser moderador, había yo se me contaba que había un estudio de matemáticos en la calle de sondeos, en donde habían matemáticos, le preguntaron a norteamericanos si estarían dispuestos a que sus estudiantes aprendieran los números arábigos en el colegio. Y la mitad de la gente dijo que no, norteamericanos. Matemáticos en la calle. Sí, ese era uno de los pequeños aportes. 56% dijo que no estarían dispuestos a que sus estudiantes, que sus niños aprendieran números arábigos. Acuérdense, 1, 2, 3, 4, o sea, lo que estamos acostumbrados. Yo iba a hacerles una pregunta como un poquito sumativa, trataré de no extenderme mucho, y es, la pregunta se centra en los dispositivos. O sea, pensemos en el dispositivo. Aporte de Gerardo. Las narrativas transmedia se pasan por estos dispositivos. La narrativa transmedia es, digamos, la forma como se crean las historias. Son relatos que, entre otras, deben ser simples para poder pasarse. Noción 1. Noción 2, estamos, digamos, en estos mismos celulares, con esas narrativas simples, consumimos imágenes. Hay una iconofagia, las imágenes. 3, estos dispositivos están mediados por había dicho
adormecimiento, una sedación y una sedentarización, ¿no? Porque el lenguaje, cuando hablan de sedentarización, es simplemente decir ceros y uno. O sea, la variable es hay o no hay. On off, es blanco o es negro, color o no un color. En todo este contexto, donde tratamos de fomentar el pensamiento crítico, pero el pensamiento siempre va por un dispositivo de narrativas simples, de sedación y de consumo de imágenes, y consumo de imágenes en un lenguaje que está sedentarizado, o sea, es decir, unos y ceros. ¿Cómo pueden los estudiantes, o cómo podemos todos tratar de generar ese pensamiento crítico si lo que hacemos es que consumimos a través de esto, que ya está mediando todos esos tres conceptos en una sola cosa? ¿Puedo explicarlo desde el procedimiento práctico? Por ejemplo, cuando hacemos los cursos de documental, más allá del dispositivo, que puede ser una cámara como la que nos está grabando o un celular que está registrando un hecho que sucede en la calle, lo importante, por ejemplo, es que para construir cualquier tipo de discurso más o menos serio, el estudiante lo que tiene que hacer es un proceso básico para cualquier curso, en realidad, sea de realización o teórico o de investigación, que es precisamente eso, ¿no? La recolección y el procesamiento de los datos, o sea, la investigación. Luego de ello, este va a ser transformado a través de todos los parámetros o los cánones que la disciplina narrativa le exija. Es decir, si vamos a hacer, por ejemplo, un documental, se contará a través de imágenes de apoyo, entrevistas, y tiene que tener una cierta estructuración. Ahora, yendo un poquito más allá acerca del dispositivo, lo que pasa es que yo el año pasado estuve precisamente investigando acerca de las narrativas transmedia en el periodismo peruano, pero el concepto como que no me calzaba del todo. ¿Y qué comencé a detectar? Era de que tanto medios de comunicación como prosumidores ya estaban trasladando sus narrativas a los dispositivos móviles y sobre todo a las interfaces de las redes sociales, ¿no? Y por eso que planteé un nuevo término que es el de narrativas social media, que lo estoy comenzando a trabajar, pero precisamente desde el punto de vista narrativo, es decir, desde la forma y desde el fondo. Lo que no quita que no exista ese consumo y esa predilección masiva por la imagen fácil. Por eso que es importante que conozcamos los elementos constituyentes de cada discurso. Y precisamente sucede esto, pues, ¿no? O sea, los periodistas muchas veces ya se están enfocando en el periodismo de datos, pero dejan la vinculación directa que estos datos tienen que tener, o esta correlación de los datos con la realidad. Y al final de cuentas de lo que estamos hablando es de investigación, ¿no? Para ir resumiendo un poco estas ideas. Yo muy breve. Primero, felicitarte por la síntesis, porque hiciste una síntesis muy concreta de lo que había sucedido. Tal vez nos hubiésemos ahorrado haber estado nosotros acá si hubiésemos comenzado con esa síntesis. Y lo otro, yo creo que más que no creo que el problema sea completamente el dispositivo, sino que es quien lee lo que va en ese dispositivo. Y si tú no sabes leer, vuelvo a la metáfora del analfabetismo, compras y consumes lo que te pongan por delante sin necesidad de discernir qué es lo que estás viendo y qué es lo que no estás viendo. Entonces el punto, más allá de que lo veas antiguamente en la televisión, actualmente en un teléfono, lo que importa es cómo lo ves. Y si no estás educado para verlo bien, es sumamente difícil que logres discernir entre una cosa y otra. De hecho, el problema no es que lo veas. Es decir, en un momento de aburrimiento, de ganas de tontear, puedes ver cualquier cosa. Lo que importa es que tú sepas lo que estás viendo. Porque si te tomas en serio parte de lo que ves, o si te tomas en serio todo lo que ves, en algún momento eso va a producir el grado 3 de la iconofagia y vas a creer que todo realmente es una imagen, incluso tú mismo. Bien. No sé si puedo traer otras contribuciones, pero me llamó atención una cosa en Brasil ahora en la última elección, que mi voto ha sido por el tercero colocado, Ciro Gomes, tercer lugar de la corrida. Y en un momento, en mis redes sociales, yo tuve la impresión que Ciro Gomes iría hasta el segundo turno. ¿Por qué? Porque yo había caído en una bola
social, una bolha significante. ¿Qué es esto? Si usted usar ahora su Facebook y hacer una postaje, sabes que el Facebook entrega para más o menos 5% de todos tus amigos, ¿sí? Entonces, si tengo 1000 amigos, entregará esta postaje para 50 personas, ¿no? 50 personas, o mi matemática. Mira, estas 50 personas que verán mi postaje es decidida por un algoritmo. Entonces, cuando yo hablo de política, el algoritmo entrega estas postajes para un determinado tipo de personas. Cuando hablo de esportes, otras personas verán estas mis postajes. Mira lo que estamos haciendo. Ahora nos miramos ojo a ojo, face a face y nos dirigimos teniendo un control respecto de lo que estamos haciendo en cuanto a comunicación. Pero no sabemos que por detrás de la comunicación digital ahora hay corporaciones que están ganando mucho dinero intermediando nuestra comunicación. Entonces, ninguna palabra que es dicha en una red social es una palabra que no puede servir para que Facebook, Google y otras corporaciones ganen más dinero con esto. Todas las palabras. Entonces, nuestra comunicación ahora es siempre intermediada por alguien que gana dinero con nuestra comunicación. Es necesario tener una mirada, una visión al respecto de esto. Porque si no podemos solo ver todo esto de forma muy apasionada, muy, no sé, todo esto nos brilla a los ojos, tantas novedades, tantos fetiches. Pero es necesario mínimamente parar el tren, mirar lo que estamos haciendo. Nuestra comunicación siempre será así, intermediada por alguien que gana dinero con nuestras palabras. Esto me preocupa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta pequeña y honesta de usuario, diría yo. ¿Cómo se puede garantizar el éxito de la comunicación en el futuro y la honestidad de esta si en la era digital dependemos de un algoritmo? O sea, ¿cómo voy a saber yo en 20 años si lo que yo digo va a llegar a las personas y si las personas verdaderamente van a recibir ese mensaje o lo van a redireccionar? ¿No? Acabas de decir, yo hablo de política, el algoritmo te lleva a un segmento de personas, hablas de música, igualmente, pero si hay intereses económicos de por medio, ¿no? Si quieres tener vistas en tu Facebook tienes que pagar, y que en realidad no parece muy honesto ni muy real, ¿no? ¿Cómo sabes que en realidad te vieron y te escucharon o te leyeron? En fin, hay manera de, digamos, adelantarse al futuro y saber si los mensajes van a ser verdaderamente certeros, honestos, lo que uno quiere dar, recibir. Gracias. Muy breve. Sí, yo creo que en esto y en la vida misma, digamos, la deshonestidad es algo que está presente permanentemente, digamos, y por miles de intenciones, incluso económicas, van a estar siempre presentes. Algunos guiños que traten de avivarse y de sacar las castañas con la pata del gato, es el refrán. Por eso, y por eso quiero ser breve en lo que te respondo, por eso yo creo que es importante encontrarse en situaciones como estas, ¿no? Porque el solo hecho de conversar sobre esto implica que nosotros creemos ciertos mecanismos que nos permitan estar atentos. Porque el Chilezuela va a existir, sí o no, queramos o no queramos, hay un equipo que va a estar pensando más allá de la honestidad, va a estar pensando en lograr su objetivo, que es ganar, y quiere ganar unas elecciones, ¿no? Y las va a ganar haciendo lo que pueda. No va a importar la honestidad que haya de por medio. Porque conocen algoritmos, lo que se va a medir en el fondo es el resultado, que es ganar una elección. Y esos van a ser personajes ultra exitosos, porque lograron su meta. Lo que nos interesa a nosotros es que seamos capaces de, el ejemplo de Chilezuela es solo un ejemplo, ¿no?
pero con Bolsonaro sucedió mucho también, ¿no? Y gran parte de la historia de la mentira en la noticia viene producto de la política, como de miles de otros elementos más que le merodean, ¿no? Entonces, que tengamos nosotros las capacidades, más allá de nuestras convicciones y nuestra ideología, de saber seleccionar. Si realmente un mensaje, un meme, un Twitter o lo que sea como Chilezuela, estemos conscientes de que votamos por ese candidato porque realmente nos creemos aquello, o porque queremos al candidato, o porque eso es una ficción que es parte de un producto que lo que quiere es lograr una meta que está fuera de un contexto políticamente real y concreto, ¿no? Pasa por eso. Yo quiero contar un caso muy breve nada más. No diré la municipalidad ni el colega que me lo contó, pero él estaba encargado de las relaciones públicas de un alcalde que se repostulaba. Y más allá del algoritmo, lo que hacían ellos era contratar personas para que contrarresten comentarios, por ejemplo, o para que generen comentarios positivos en redes sociales, ¿no es cierto? O sea, eso también ya viene a ser una tergiversación de lo que sería una opinión pública más o menos legítima, y sería la construcción de tendencias. Otra reflexión al respecto, que ya ha venido sucediendo desde que comenzamos a convivir dentro de contextos de medios masivos de comunicación. Pensemos quiénes son los dueños de los medios masivos en una determinada época e iremos a la fuente de la construcción de discursos masivos. Sucedió con la creación del cine, sucedió con la radio, sucedió con la televisión y no es inusual que suceda ahora. Y lo último es plantear discursos de resistencia, pero en el sentido positivo de la palabra, y precisamente es la universidad la que debe plantear esas reflexiones al respecto. Creo que el primer paso es tener cuenta de que toda nuestra comunicación está siendo intermediada. Sí. Por ejemplo, más un corto ejemplo. En Brasil, Bolsonaro ha usado un algoritmo capaz, esto ha sido un escándalo noticiado, ¿sí? No estoy inventando. Bolsonaro ha usado un algoritmo, una empresa que pagó por Bolsonaro, en fin, porque le gustaría mucho que Bolsonaro fuese el presidente. Mira, en Brasil ahora tenemos una pluralidad de frentes de derecha y de izquierda. Entonces, este algoritmo era capaz de crear narrativas e enviarlas a las personas ciertas, ¿sí? Entonces, si usted es de una frente más neoliberal, del empresariado, por ejemplo, pero no solo eso. Si tú eres más radical o menos radical, usted recibiría una narrativa diferente. Y no había una persona preparando esto, sino un algoritmo. Es el caso de Donald Trump. Medía si, por ejemplo, una persona tenía en niveles de odio de mexicanos, por ejemplo. Tú odias a un mexicano de 0 a 10 cuánto, y le preparaba un texto y una imagen con el nivel que tú teria de odio de un mexicano. Y en Brasil ha ocurrido lo mismo. Entonces, esta inteligencia artificial, por ejemplo, si ahora no tenemos cómo pensar y regular legalmente esto. Tenemos que pensar lo que estamos haciendo. Si dejamos correr como está, perderemos el control. Éticamente es necesario ahora, nosotros consumidores, pero pensadores, investigadores en comunicación, es necesario mirar lo que estamos haciendo con comunicación. Esto es muy grave. ¿Quién ganó? ¿Comprendes así? ¿Quién ha vencido la elección en Brasil? Ha sido el WhatsApp. Esto es muy, muy, muy grave. Bien, creo que ha sido interesante. Digamos, si quisiera hacer un listado de unas pequeñas, grandes ideas que quedan del coloquio, la doctora Norma puso la idea al iniciar de la diferencia entre el sentido común y cómo conquistar una opinión informada distinta del común, que para eso vinimos a la universidad. Pablo nos dijo, no lo dijo en esas palabras, pero
Hoy en día hacer marketing político puede decir, me entregas una piltrafa humana y yo te devuelvo un candidato. Y ahí, de todas maneras, es un poquito exagerado, pero más o menos por ahí va la cosa. Yo suelo serlo. Mónica hacía una distinción particular entre investigar e investigar. Es decir, la investigación de largo aliento, si haces investigación periodística tienes que dar un salto con un equipo y trabajar. Pero si estás ante una noticia falsa, no puedes llamar a 50 investigadores a que te digan si es falsa o no. Tú tendrías que tener el criterio para hacer una pausa investigativa, investigar. Joseph decía que los datos habría que ponerlos a hablar, y en este caso él escogió un caso específico que es el de su tesis doctoral, y digamos, él mismo se respondía que lo que había pensado, que su hipótesis inicial podría ser nula porque había una endogamia de citación cuando pensábamos que había un cierto extranjerismo en la manera como se citaba en América Latina la investigación en comunicación. Gerardo nos dice que hay que estar atentos a estos cambios porque igual, nos guste o no, van a tener y van a incidir en la manera como nos relacionamos con las tecnologías que, según nos dice Rodrigo, no son neutras y que nosotros tenemos que ver si las consumimos y después cómo las eliminamos para no indigestarnos. Y Pablo, al final y Joao, al final del coloquio nos plantea un reto inmenso, que es cómo nos colocamos epistemológicamente en un lugar que no sea el lugar de quien va en el tren y no sabe hacia dónde va. Es decir, habría que ponerse una pausa y cuestionar al algoritmo y al vaciamiento que se ha hecho de él. Eso creo que podría ser unas pequeñas ideas de todo lo que sucedió en términos de reflexiones. Obviamente ustedes en sus apuntes tendrán muchas más, pero quería cerrar la coordinación de hoy más o menos con esa. Muy buena síntesis. Tomen asiento, por favor, no se vayan. Vamos a sedarlos un ratito más. Es el tema de la sedación, me gustó mucho y estoy seguro de que acá hay alumnos que al momento se van a casar, seguro van a tener hijos. La mejor manera de hablarle a un hijo es sentándolo al lado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí mucho. Mi padre me sentaba y me ponía a su altura. Entonces yo lo miraba a los ojos. Esa es una conexión muy interesante. Y él me tocaba siempre. Y cuando quieran ustedes conseguir algo, por ejemplo, temas de romance, miren a la persona, háblenle y tóquenla. Los resultados son extraordinarios. De verdad, se los digo de verdad. Me encantaría en un momento hablar más de esto. Ya lo estamos coordinando con Úrsula para hacer una conferencia de programación neurolingüística que a ustedes les va a ir muy bien y pueden usarla también para el tema de los estudios. Les adelanteo algo nada más. Mientras ustedes estudian, escriban lo que están estudiando. Es como cuando quieren hacer un plagio y al final se desaniman. Ustedes escriben y repiten tantas veces que al final ya no necesitan sacar el plagio. ¿Les pasa o no? ¿Por qué? Porque utilizan los dos ángulos del cerebro, el emocional y el lógico. De esto vamos a hablar en alguna oportunidad. Espero que pronto para poder compartir con ustedes. Sí, para que no aflojeen, como dice Úrsula, pero sobre todo para que tengan una mejor receptividad y puedan aprender no las cosas de memoria, sino entenderlas y luego desarrollarlas para que le tomen más cariño a esta hermosa carrera que es la comunicación. Porque cuando uno es feliz con lo que hace, tiene éxito. Y cuando tienes éxito, se desprende la retribución económica. Bueno, buenas tardes a todos mis compañeros de la carrera de comunicaciones, a los docentes, a los alumnos presentes, al público que nos acompaña de fuera y sobre todo bienvenidos y muchísimas gracias a los ponentes que nos han acompañado en este tercer coloquio. Como decía, hace 3 años justamente empezamos esta aventura, ¿no? No solo por aterrizar lo que en su momento nos pedía la ley universitaria,
de que nuestros alumnos finalmente tenían que graduarse con una tesis y teníamos que promover el tema de la investigación, sino gracias a nuestro abanderado de la investigación, Livingston Crawford, teníamos en mente pues desarrollar estos espacios de comunicación interpersonal, lo que hemos estado hablando, para poder generar y posicionar el tema de la investigación en nuestros alumnos y en la comunidad en general. Han sido 2 días fructíferos, 2 días intensos, de grandes conocimientos, exposiciones, y bueno, hoy día hemos llegado a la culminación del tercer coloquio internacional de investigación en comunicación en la era digital. Han participado en este coloquio autoridades representando al Vicerrectorado de Investigación, a la carrera, ayer estuvo a la Facultad de Humanidades, estuvo nuestra decana, y también a la carrera de Comunicaciones. Y bueno, también han participado ponentes que nos han acompañado desde nuestros hermanos países de Chile, de Colombia, de Brasil y desde España, que en algunos casos por primera vez están aquí en Lima. Bueno, por medio de este debate, de la exposición, el intercambio de estas ideas, de estos proyectos, ¿no? La actividad que nos ha convocado tiene varios objetivos, pero yo quisiera destacar 2 objetivos. Primero, describir y analizar los elementos, cuáles son los elementos sustantivos que caracterizan este adelanto científico del que tanto hemos estado hablando y tecnológico que se vive en el campo de la infocomunicación. Y por otro lado, visibilizar hacia ustedes cuáles son las oportunidades que se tienen, que ofrece la investigación de la información y la era digital, ¿no? Para proyectos presentes y proyectos a futuro. Todos los sectores vinculados a la comunicación digital hemos estado participando, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de profundizar en este y en otros temas que impactan tanto en nuestra sociedad inmediata y en la global en general. De ahí pues la importancia que nos han acompañado representantes del sector académico y representantes del sector de la comunicación en general, haciendo un híbrido para estos espacios. Yo quiero, bueno, he escrito algunas palabras, algunas reflexiones de estos 2 días, más centrado en este término de humanizar la tecnología, ¿no? Porque hemos hablado mucho del tema de las tecnologías de la información y sobre todo de la comunicación y cómo esta nos ha cambiado, ¿no? Pero cómo nosotros al final seguimos siendo seres humanos y eso es lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta. Y partiendo de una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Siempre por qué, los comunicadores, ¿por qué es importante reflexionar sobre esta temática? Son muchas, quizá las posibles ideas que podemos mencionar para trazar una respuesta provisional. Quizá esta respuesta de aquí a unos años, a unos pocos años, no siga siendo la misma. La revolución científica y tecnológica que vivimos y que está constantemente cambiando todos nuestros esquemas y concepciones no tiene precedentes. Los cambios en las comunicaciones en el mundo que impulsan justamente estas transformaciones en las estructuras económicas, en las estructuras sociales, en las estructuras políticas, que lo hemos visto, empujan justamente a nuevos cambios, ¿no? Por ello se habla de un aceleramiento de la historia. Antes, todos estos procesos de comunicación tardaban siglos, ¿no? Decenios, ¿no? Y hasta siglos. Ahora se resuelven en semanas, en horas, en minutos, en segundos, es más, y se vuelven virales, ¿no? Entonces, toda esta aparición de nuevas tecnologías de la información y la comunicación no solo ha cambiado la forma de cómo nos comunicamos, sino también ha cambiado la forma de qué es lo que somos y cómo actuamos de manera individual y de manera colectiva. Lo dijo Rodrigo esta mañana en su ponencia, que cuando estaba presentando un libro, ¿no? El mismo ponente lo primero que hizo fue tomarse el selfie, ¿no? Y eso es algo hoy en día muy común en la manera de actuar, no solo de los comunicadores, sino de todos en general. Y si bien han generado, bueno, esta revolución tecnológica, si bien ha generado procesos de cambios trascendentes frente a las formas de cómo accedemos a la información, es muchísimo más fácil acceder a la información a través de este aparatito que no nos despegamos ni un minuto, ¿no? También este aparatito es causal de justamente esa distancia sustancial entre el sujeto y el conocimiento.
entre las instituciones y cuáles son los procedimientos, entre el hacer tradicional y este hacer tecnológico, que marcan y han marcado ya puntos de inflexión destacados a la hora de considerar en realidad cuál es su utilidad y cuál es su valoración en los diferentes contextos sociales. Se habla o se describe como era de la información, era de digital o era de internet. A la naturaleza esta espectacular de lo que se está ocurriendo hoy, y deja fuera muchos aspectos, creo yo, de la vida de esta, valga la redundancia, de esta era. Pone el énfasis quizá en la tecnología y no en lo que es verdaderamente importante. Es cierto, tenemos mucha más información que antes, mucha de esa información llega a nosotros de manera digital y ciertamente que Internet se ha convertido en un recurso indispensable, pero la pregunta nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Este intercambio simbólico facilitado por la alta tecnología que tiene lugar hoy, ¿no? Son elaboraciones contemporáneas, lo dice Tomlinson en 1999, de lo que en realidad es una actividad muy básica, la comunicación humana. Y aunque las tecnologías de información quizá han acelerado y alterado tremendamente algunas de las formas en que los seres humanos se comunican entre sí, las motivaciones que tenemos para comunicar detrás de estas prácticas tecnológicas que las personas realizan se mantienen fundamentalmente inalterables, son las mismas, ¿no? Por eso yo prefiero utilizar el término era de la comunicación y bueno, sirve como un término paraguas para justamente ampliar, humanizar sobre todo, y hacer más precisa la descripción e interpretación de esta nueva era. La era de la comunicación se refiere no solo a esta eficiente transmisión de bytes digitales de aquí para allá, sino que también a los significados que tiene el proceso de comunicación para la gente real, esta comunicación interpersonal, como decían, face to face. Y bueno, y por todo esto dicho, creo que este coloquio, este espacio, ha sido una experiencia sumamente enriquecedora para todos nosotros. Definitivamente es un reto, lo hablábamos ayer, es un reto fomentar la investigación en los jóvenes, la investigación en los alumnos, en que crean que todo esto no es simplemente, no es aburrido, sino que también puede ser divertido, ¿no? Estos espacios entre las charlas, por eso hemos aplicado también los talleres para que vean de manera práctica cómo se llega a este proceso y no se queden con el qué pasó hace 30 años, cómo pasó o quién lo inventó, sino por qué pasó y para qué pasó. Entonces, estos espacios es una manera de explotar ese pensamiento crítico que hablaban, esa creatividad, ese razonamiento, esa reflexión, para poder ver qué proyectos de investigación se pueden realizar a partir de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Como institución educativa superior, estamos obligados a actuar en materia de capacitación y formación profesional, siempre con energía y con creatividad, con tolerancia y también con visión, con optimismo, que eso yo creo que nos sobra, y con esperanza siempre, para que este proceso de aprender haciendo, que es nuestra herramienta más poderosa, podamos incorporar a la mayoría de ustedes. Quiero hacer aquí un paréntesis. Han participado en este tercer coloquio ya casi 90 alumnos aproximadamente, un poquito más que el año pasado, y yo creo que cada año vamos a ir sumando más y más hasta que esto ya sea algo en el ADN de cada alumno que ingresa a la universidad. Y bueno, por ello yo creo tenemos todo el equipo de la carrera la convicción de que encuentros como estos son un estímulo para dirigir nuestros esfuerzos en la dirección correcta. Este progreso, porque es un progreso conjunto que estamos construyendo y que solidariamente queremos compartirlo con ustedes, con nuestros alumnos, con nuestros docentes y en realidad con el público en general. Quiero agradecer a nuestros 6 expositores y talleristas, Rodrigo Brown Sartori, que nos acompañó desde Chile y es nuestro auspiciador, Pablo Vázquez Sande, bueno, los aplausos, sí.
A Pablo Vázquez Ande, por primera vez está aquí en Perú y nos acompaña desde España. A Joao Flavio de Almeida, que vino desde Brasil. Joseph Crawford, que nos acompaña desde Colombia. Y bueno, nuestros representantes peruanos y además docentes de la carrera de comunicaciones, a Gerardo Carbaun. ¿No está Gerardo? Ah, te veía adelante. Y la profesora Mónica Cáceres, que en este momento no está, pero también ayer ha sido un placer. Un aplauso para ella. Bueno, quería darles las gracias y en mayúscula, de verdad, por departir y por compartir con todos nosotros estas investigaciones que ustedes han realizado, estas experiencias, este largo aprendizaje que han compartido con todos nosotros de manera solidaria. Ayer hemos aprendido un poco más sobre el storytelling, la comunicación política, de la mano de Pablo Vázquez. Joseph Crawford nos ha ampliado una visión de cuáles son las dinámicas de producción científica. Brasil las lidera. Mónica nos dio a conocer cómo la investigación es una herramienta para desinformar, para la desinformación en la era digital. Y bueno, hoy estas tres ponencias, Gerardo Carbaun nos ha ampliado un poco más de manera didáctica la información sobre las narrativas de social media y el prosumidor mediático. Rodrigo Brown Sartori ha analizado y expuesto el Fredbook, ¿no?, en tiempos de iconofagia de los estudios sobre el pato Donald a la sobreexposición mediática de Donald Trump. Y finalmente hemos escuchado a Joao, quien ha hecho un análisis sobre el error, errancia y sedentarización en los medios contemporáneos. Bueno, además cada uno de ellos ha desarrollado talleres por las tardes y hoy todavía seguimos con los talleres de 3 a 5 de la tarde, ¿no? Y bueno, como siempre, quiero agradecer a todo el equipo de la carrera de comunicaciones que ha hecho posible estos 2 días. Han sido días de mucho trabajo, pero al final la recompensa de haberlo logrado es lo más importante. Gracias gracias Livingston Crawford por así plantar la banderita de la investigación. Gracias a todo el equipo, gracias Pedro, son 5 contracturas más, pero gracias, ¿no? Y más canas, pero ahí lo vamos logrando. Gracias Rosaluz por todo el tema logístico, Juan Carlos por la moderación, y en realidad este año nos ha acompañado Andrea Risco, nos ha acompañado Luis Medina, y bueno, a todo el staff de la carrera de comunicaciones, Walter, Pedrito, el optimismo de Ricardo Ramos desde su casa. Y bueno, en realidad, siempre digo, es un equipo de trabajo. Somos muchos los que estamos en el backstage, detrás de cámara, como lo llamamos en comunicación audiovisual, y yo creo que cada uno de ustedes somos una gotita y juntos creamos un océano para poder llegar al éxito. Nos vemos el próximo año en el 4º coloquio de investigación en comunicación en la era digital, con más ponentes, más temas, y esperemos con más alumnos participantes y gente de fuera también, ¿no? Esto es abierto. Muchísimas gracias por estar aquí.